todos ustedes una vez más. Ya estamos el grupo completo. Gracias, gracias por siempre ser fieles a venir a escuchar palabra de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo. También a nuestros hermanos del canal de YouTube por toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Estamos en un mismo espíritu, estudiando, orando. Estamos juntos en un mismo amor, el amor de Jesucristo, conmemorando su sacrificio por esa sangre que nos redime, esa sangre que nos da la paz, por ese amor que Él nos tiene, un amor sobrenatural. Bueno, esta semana, mis amados, el versículo que les tengo está en Josué 3:5, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Sin más preámbulo, le entregamos al ministro con la lección de hoy. Que el Señor te bendiga, ministro. Muchísimas gracias a todos. Adelante. Amén. Gracias al Señor. Una semana más, un día más, ¿verdad? ¿Qué dice? El Señor dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, dices el Señor, porque Él te compró con su sangre. Él te redimió con su sangre. Y hoy vamos a ver la lección 30 del libro de Josué. Josué 3 al 5, el cruce del Jordán y el ángel del Señor. En aquel tiempo, Josué cruzó el río Jordán, ayudó a aquel pueblo a cruzar. Hoy el Señor con su sangre nos ha ayudado a cruzar a esa tierra prometida. No tenga miedo, no desmaye, dices el Señor, porque yo soy tu Dios y estaré contigo hasta el fin del mundo. Estamos viviendo en unos tiempos que muchas de las profecías se van cumpliendo calladita. Ni las noticias la anuncian ya, porque saben lo que viene. Pero el Señor está ahí. No tenga miedo, dice Él, no desmaye. Y vendrá el tiempo que todo este conocimiento que estamos nosotros tomando nos será de bien. Cuando se nos pregunte. Aquí en Josué, los capítulos 3 al 4. Vamos a ver si añadimos el 5 hoy. Aquí vemos que Josué es un líder como Moisés, como lo vimos anteriormente, pero también un líder que nos señala a otro líder más grande que él, que es nuestro Señor Jesucristo. Que hoy o esta semana celebramos la Semana Santa o la Semana Mayor, ¿verdad? La semana donde él entra a Jerusalén en un pollino, donde aquellos claman: Osana, 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 Osana al Señor, ¿verdad? Que vive el Señor. Días después cambian y dicen: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sin embargo, Él siguió a la cruz por cada uno de nosotros. Nos compró con su sangre, nos redimió, nos trae de vuelta al huerto del Edén. Y qué bonita esa historia del Señor, ¿verdad que sí? Es por tal razón por la cual Moisés siempre decía: recuerda lo que hizo Dios por ti. Hoy nosotros recordamos lo que hizo el Señor 2000 y pico de años atrás por cada uno de nosotros. Y qué bueno, porque cuando recordamos, amamos al Señor. Cuando recordamos, seguimos sus mandamientos, que es lo importante. ¿Sí? Aquí vemos que en estos capítulos, cómo Dios detiene el río Jordán en época crecida, permitiendo a los israelitas cruzar en seco hacia la tierra prometida. Este milagro aquí consagra a Josué como el líder tras 40 años en el desierto, con el levantamiento de 12 piedras conmemorativas de esas hazañas. Así que a lo largo de estos primeros capítulos aquí vamos a ver a Josué, que es prácticamente comparado con Moisés, al igual que Moisés se le llama siervo del Señor. Las escrituras dicen que
Josué envía espías a la tierra de Canaán y da órdenes a los líderes de las tribus aquí, de Israel. Se nos dice que Josué tiene el mismo espíritu y sabiduría que tenía Moisés en aquel tiempo. Y eso lo leemos en Deuteronomio 34:9. Nos dice, Josué, hijo de Nun, dice 34:9, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto narra aquí, hermanos y hermanas, la transición del liderazgo tras la muerte de Moisés, indicando que Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo tras la imposición de manos de Moisés. Y aquí como resultado podemos ver que el pueblo de Israel reconoció como líder, obedeciéndole tal como le obedeció a Moisés en aquel tiempo. ¿Sí? Dice que Dios había ordenado incluso el día en que Josué lleva a Israel a cruzar el río Jordán corresponde al mismo día en que Moisés sacó a Israel de Egipto. Eso no es coincidencia. Eso es el plan de Dios perfecto. Así como ese plan se hizo realidad a la perfección en aquel tiempo, así el plan de Cristo hoy se va a hacer perfecto en cada uno de nosotros si seguimos sus mandamientos. Y esa es la razón por la cual todos los miércoles le hacemos reverencia al Señor, aprendemos de su palabra y le pedimos al Señor, anhelamos al Señor que Él venga en una de estas clases, en una de estas sesiones donde nosotros estamos correspondiendo a un mandato que es Dios. Dice Él que si Él regresa y encuentra a su siervo haciendo su palabra, será levantado y glorificado con Él. Y eso hacemos nosotros todos los miércoles. Gracias a ustedes, gracias a Dios, porque lo guía, lo instruye, lo trae a tomar este conocimiento. De usted depende su salvación. Nadie lo salva. Usted, solo usted. Y usted se convierte en luz a su entorno, a su familia. Vamos a leer la primera lectura de esta sesión, que creo que la tiene la hermana Yadira, que es Josué 4:19, si es posible. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Amén. Amén. Ese mismo día. Dice, pero Josué no se limitó a hacer lo que hizo Moisés, sino que fue donde Moisés no pudo ir. Josué aprendió de Moisés, aprendió de sus errores. Dice que a Moisés se le prohibió entrar en la tierra de Canaán por su desobediencia. Y Josué, como buen alumno, aprendió también a no desobedecer a Dios. Sí. Dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso mismo nos dice nuestro Señor Jesucristo hoy en día. No cambia el ángel del Señor, ¿verdad? Y hoy estaremos también estudiando esa aparición del ángel del Señor en el capítulo 5. Aquí vemos que hasta este punto Israel conocía a Josué como el asistente de Moisés y un estratega talentoso, pero no estaba claro si él debía ser el próximo hombre a dirigir al pueblo, todavía no. Así que aquí Dios demuestra que Josué es su siervo. ¿Y cómo lo demuestra? Cuando divide el río Jordán para él, tal como dividió el mar rojo para Moisés en aquel tiempo. Ahora lo hace aquí, en el río Jordán. Y esto nos lo narra Josué 3 del 7 al 9, que la hermana Stephanie nos lo va a leer. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová,
vuestro Dios. Amén. Desde este día, dice él, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Dice, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Instrucciones exactas le dio a Josué para que él le diera a su pueblo. Josué le dice a los sacerdotes que lleven el arca del pacto al río. Tan pronto como sus plantas toquen el agua, dice Josué, esta se separará y el ejército de Israel cruzará tierra firme, así como lo hizo anteriormente Moisés. Esto es un déjà vu que se está viviendo aquí, ¿verdad? Esta historia que el Señor nos narra a través de estos dos grandes hombres de Dios, nos trae una gran enseñanza a nosotros. Seguir los mandamientos del Señor al pie de la letra. Vamos a leer Josué 3:17, que lo tiene la hermana Evelyn por ahí. Hermana Evelyn, ¿está por ahí? Sí, Amén. buenas noches. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firme en el medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabo de pasar el Jordán, y todos Israel pasó en seco. Amén. En aquel Amén. tiempo se le dijo a Moisés, Moisés, con tu vara toca el mar rojo y el mar rojo se abrirá. En este instante se le dice a Josué, Josué, manda a los sacerdotes con el arca. Una vez que toquen con su planta, el río se desapartará. Israel está asombrado aquí, dice la historia. Josué es claramente el sucesor elegido por Dios. No hay otro y está probado aquí, como le dijo. Vamos a seguir leyendo Josué 4:14. Hermana Catherine lo tiene. Amén. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. Amén. El Señor mismo aquí presenta a Josué como su nuevo líder con todos estos milagros para que el pueblo no se equivoque. Dice que luego Josué ordena a los 12 líderes tribales de Israel que recojan cada uno una piedra del medio del Jordán y construyan un monumento al poder de Dios. Aquí se supone que las generaciones futuras deban mirar las piedras y recordar esta nueva historia del Éxodo. Recuerda lo que Dios hizo por ti. No te olvides de los milagros, dice el Señor. Hoy el Señor, en esta semana mayor, nos dice, recuerda lo que el Cristo hizo por ti. Enmudeció, no habló, fue crucificado por ti. Dice que estas piedras también son una señal para todas las naciones de Israel, de que Dios está con su pueblo y hay que temerle, porque es el Dios de Israel, el Dios grande. Josué 4:24 nos narra algo similar aquí. Vamos a leer Josué 4:24, la hermana Carmen María lo tiene. Amén. Bendiciones a cada uno. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Amén. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante el Señor Jesucristo. Y eso vendrá. ¿Qué similitudes hay, verdad que sí? Recordemos, el ángel del Señor está en todos los libros que estudiamos. Y el día que no encontremos al Señor, regresemos a ese libro, porque él desde Génesis está ahí. Desde Génesis es mencionado cuando leemos el primer evangelio en Génesis 3:15, ¿verdad? El protoevangelio, donde menciona la crucifixión en Génesis, ya lo que iba a pasar, lo que el Señor le iba a hacer a Satanás. Interesante.
Todo está conectado en este libro de la ley. El cruce del río Jordán aquí por tierra firme tuvo un significado tremendo para los israelitas. Dice que Josué explicó la importancia de este acontecimiento antes de que tuviese lugar, diciendo, en esto conocerán que el Dios vivo está entre vosotros. Sin embargo, todos esos milagros fueron palpados por ellos y todavía fueron un pueblo de servidura. Sí, todos esos milagros fueron palpados por ellos. Su milagroso cruce confirmó aquí la presencia de Dios con ellos y su promesa de eliminar a sus enemigos en la tierra. Todas estas conexiones entre Moisés y Josué son importantes, hermanos y hermanas, porque también son conexiones con Jesús. El nombre hebreo de Jesús es Josué. Recuerden eso. ¿Sí? El nombre hebreo original de Jesús es Yeshua, que es una forma abreviada de Yeshuat, traducido en español como Josué. Ambos nombres significan Dios salva o salvación. Por tal razón por la cual el Señor dice, yo no haré nada sin comunicárselo a mi pueblo. Nada vendrá a este mundo sin que nosotros, su pueblo, sepamos lo que viene. Recordemos eso. Todo está en este libro de la ley. Aquí Jesús es literalmente un nuevo Josué que nos lleva a su tierra prometida y establece el reino de Dios con su muerte en esta semana mayor. Y así como Josué obedeció a Dios y entró en el río Jordán, también entró Jesús en el río Jordán por obediencia, como nos narra Mateo 3:13. Vamos a leer Mateo 3:13, la hermana Rocío Morales, si está por ahí, lo tienen. Amén. Dices, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Usted leyó Mateo 3:13. Sí, San No, Mateo. ese no es versículo, hermana. Verifíquemelo porque ese no es. Es 3:13. Usted busca el capítulo 3:13. 3 en grande y 13 pequeño. Dice, Ok, ¿Mm? entonces, ok, 3:13, donde bautizo de Jesús. Así, por Amén. ahí, sí, sí, Amén. amén, Ok, amén. entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Amén, ese mismo. Ok, Así como Josué vino al Jordán, nuestro Señor Jesucristo también vino al Jordán. No es coincidencia. Nada en la Biblia es coincidencia. Y aquí sucede algo sobrenatural. En vez de que el río se separe aquí con Jesucristo, el cielo se abre. ¿Ve? El río se separa con Josué, pero con Cristo el cielo se abre. Aleluya. Marcos 1 del 10 al 11. Nos narra algo con eso. Vamos a leer Marcos. Lo tiene la hermana Rocío Torres. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Amén. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí el Señor anunciando su Hijo desde temprano, ¿verdad que sí? Al mundo, el Mesías. Y dice que el Espíritu Santo descansa sobre Jesús como una paloma, de la misma manera en que el Espíritu de sabiduría llenó a Josué en aquel tiempo. Y aquí entonces Dios reconoce a Jesús no solo como un siervo, sino como el elegido, su Hijo. ¿Verdad? Eso no es coincidencia.
Cuando vemos algo que sucedió en el Antiguo Testamento y lo vimos otra vez en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo Mateo 3:17. Tiene la hermana Jennifer. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar? Jennifer no puede. Mateo 3:17. Amén, amén. Bendito Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado. Aquí vemos a Dios, a Elohim, a Yahweh, anunciando su Hijo en el río Jordán. Al igual que Israel, hermanos y hermanas, estamos al borde de un reino con nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro ángel del Señor. Del mismo modo que Israel admiró a Josué cuando el Jordán se separó, nosotros ahora debemos asombrarnos de Jesús cuando leamos cómo Dios dividió los cielos para él. Israel tenía una larga historia de esclavitud y exilio, hermanos y hermanas. Pero Dios usó a líderes como Moisés y Josué para libertarlo y darle un hogar. Sí, estamos nosotros hoy también tan esclavizados y vagabundos como lo fue Israel. Este mundo está esclavizado totalmente. Estamos esclavizados por el pecado y la muerte. Nos encontramos en países, culturas y familias en los que no nos sentimos como en casa. Y el día en que nos asombramos de Jesús como el Hijo de Dios, es el día que entramos en un nuevo reino. Es un reino que no se caracteriza por el abuso, la esclavitud de nuestro pecado o nuestro pasado, sino por el poder arrollador de la voz de Dios y la esperanza arrolladora del Hijo de Dios que vino para salvarnos a nosotros en esta Semana Santa. Jesús es nuestro nuevo Josué. Está listo para llevarnos a su nuevo reino, a esa nueva Jerusalén. Aquí en el capítulo 5 vemos el ángel del Señor. Hemos hablado un poquito anteriormente de una cristofanía, lo que le llamamos una cristofanía, una aparición de Cristo encarnado como hombre, palpable, donde hombres pudieron ver a Dios como hombre en Jesucristo. Aquí dice que Israel se prepara para la guerra santa. Los cananeos han invadido y profanado todas las tierras de Israel. Dios le dice a Josué, prepárate para que pueda entrar a la tierra prometida. Recordemos que Dios le dio esta tierra a Israel y es hora de recuperarla otra vez. Desde Génesis, esa tierra se le entregó a Israel. Sin embargo, fueron esclavos por 400 años y en 400 años fueron ocupadas por enemigos. Vamos a leer qué dice Génesis 15:18 con referencia a eso. Amén. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Amén. Esta guerra que ustedes ven hoy en día y que están viendo por las últimas décadas por esa tierra, se refiere a esto, a esa tierra que Dios le dio a Israel. Y todavía, por eso es que muchos no entienden lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Y dado que esta campaña militar aquí no puede separarse de las promesas de Dios y de la corrupción moral de los cananeos, como lo narra Levítico 18:25, aquí. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Hoy la tierra está a punto de vomitar sus moradores, hermanos. Hoy Cristo está a la puerta. Es una semana para reflexionar en nuestras vidas y modelar los mandamientos de Cristo.
Aquí dice que el ejército necesitaba prepararse adecuadamente. Los hombres tenían que circuncidarse y celebrar la Pascua. ¿Cómo un ejército se prepara circuncidándose y celebrando una fiesta? Pero el Señor lo dice, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y la mayor parte de esa guerra es ganada con el espíritu del Señor. Vamos a leer Josué 5:2. Espero que lo tiene. Hermana Ramona, por favor. Amén. Amén, amén. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Circuncida a la segunda generación, aquellos que pagaron por el desierto y ahora necesitan formar parte de ese pacto. La circuncisión era una señal eterna de que confiaban en la promesa de Dios de darle la tierra. Recordemos lo que le pasó a Moisés en aquel tiempo, que gracias a Séfora pudo salvar su vida cuando circuncidó a sus dos hijos. Moisés se le había olvidado circuncidar a sus dos hijos y el Señor casi lo mata por romper esa promesa. Era algo sagrado para ellos. Era más un mandato. Es como escoger hoy en día y decir, yo voy a ayunar todos los días de mi vida. Es un mandato. En aquel tiempo era un mandato. Aquí en comparación con la generación anterior que desobedeció y murió en el desierto, esta nueva generación de israelitas es radicalmente, incluso penosamente obediente. Todo cambió. Josué 5:9. Vamos a leer Josué 5:9. La hermana Wendy creo que lo tiene por ahí. Amén, disculpe, estaba quitando El el micrófono. micrófono, sí. Amén. Leímos la palabra de Dios, orando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén. Esto narra aquí el fin de la identidad de esclavos de Israel al declarar que Dios quitó el oprobio de Egipto, quitó su vergüenza, ¿verdad? El Señor dice que si tus pecados son rojos como el carmesí, Él lo pondrá blanco como la nieve. Aquí hace lo mismo. Aquí le quita el oprobio, la vergüenza de ser esclavo. Ya no son más esclavos. Ya viven con Dios en esta tierra prometida. Este acto aquí simboliza la renovación del pacto, la eliminación de la vergüenza pasada y la preparación espiritual aquí para poseer la tierra prometida. Al igual que hoy en día el Señor Jesucristo nos prepara a nosotros para lo que nosotros vamos a hacer en aquel día, en aquel templo, en aquella ciudad. Aquí a continuación, la promesa centenaria de Dios de dar a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán finalmente se está haciendo una realidad. Después de vagar todo ese tiempo en el desierto, después de la esclavitud en Egipto, han llegado a su fin. Van a cruzar el Jordán. Van a poseer esa tierra, ¿verdad que sí? Recordemos en aquel tiempo, en el desierto, cuando Moisés fue a buscar los 10 mandamientos. El pueblo decía, Moisés, no vas a regresar. Y comenzaron a adorar un becerro de oro. Hoy el mundo está igual. Usted anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo y la gente lo ve como loco. Cristo dijo que iba a regresar hace 2000 años. Él no va a regresar. Alabemos la bestia. El mundo dice eso hoy. Pero nosotros tenemos el conocimiento y nosotros sabemos que lo mismo que pasó con Moisés va a pasar con Cristo y Él va a regresar. El Señor dice, 1000 años para mí es como un día y un día es como 1000 años. Pero la mente de nosotros no puede concebir esos 1000 años. Lo vemos mucho, pero para Cristo es como un día. Y Él vendrá. Estemos preparados para esa gran venida.
Vamos a seguir leyendo Génesis 17:8. ¿Lo tienes, hermana Iris? Alguien más lo va a leer, creo. En gloria al Señor. Y le daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Amén. Importante como termina este capítulo, este versículo aquí. Dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seréis el Dios de ellos. Él nunca se ha olvidado de su pueblo, ni nunca se olvidará de su pueblo. Y esa tierra se la dio a Israel por heredad. No olvidemos eso. Muchos se jactan porque hemos sido injertados en el olivo original. Pero el Señor nos dice, cuidado, no te jactes, porque las ramas no son lo que mantienen el tronco, más bien es el tronco que mantiene la rama. Y por ese pueblo corrupto, que es el tronco, el olivo original, nosotros somos mantenidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tan pronto como los hombres se curan, dice, celebran las Pascuas en su nueva tierra natal. Celebran la primera Pascua. Vamos a leer eso en Josué 5:10. ¿Quién tiene Josué 5:10 que no lo lea? Dice Josué 5:12, ministro. Sí, pero vamos a leer 5:10. Ah, ok. Perfecto, está ¿Usted bien. puede leerlo, por favor? Sí, cómo no. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Amén. La primera Pascua. La Pascua en la Biblia tiene dos significados, recordemos eso, principales. En el Antiguo Testamento, lo que le llaman el Pesaj, que lo están celebrando hoy en día, recuerden, esto no es coincidencia, esto es diosciencia. Nosotros estamos estudiando esta lección, mientras tanto en Israel se está celebrando esa fiesta. Ahora, hoy. ¿Sí? Esto conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, donde la sangre de un cordero salvó a sus primogénitos. Recordemos eso. El Señor dice, pinta los postes de tu casa con sangre de cordero, y la muerte pasará por tu casa y no matarás a nadie. Aquí en el Nuevo Testamento representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es considerado el verdadero cordero que libera el pecado del mundo. En Egipto, la Pascua marcaba a Israel como una nación protegida de manera clara y especial por Dios. Y como prueba final aquí de que Israel está listo para entrar en su tierra ancestral, el maná que los alimentaba en el desierto deja de caer de repente. Tan pronto como comen la primera fruta que crece en su legítimo lugar. Es un plan perfecto. Dios tiene todo bajo control. Somos nosotros algunas veces que nos desesperamos, corremos y decimos que lo ponemos a él frente, pero sin embargo cuando corremos lo quitamos del frente. Porque somos humanos. Y se entiende y tenemos que pedirle al Señor que nos dé mansedumbre, templanza, que podemos ser más oidores y menos habladores de su palabra. Oír su palabra, oír su voz en el silencio. Tener día tras día esas a solas con Dios, donde usted le dice, Señor, solo quiero escuchar tu palabra. Solo quiero decir lo que dijo Isaías en aquel tiempo. Pasa ese carbón encendido por mis labios para que yo pueda verte y no morir. Vamos a leer Josué 5:12 ahora. Hermana Teresita lo tiene. Sí, amén. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná,
sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. El Señor dice que hasta los pajaritos que vuelan, Él lo mantendrá, le da la comida. Durante 40 años el Señor le dio el maná del desierto, aquel pan que caía de la nada y ellos los recogían todos los días, sin acumular de un día para otro. El Señor dijo, no acumules para otros días. Sin embargo, entran a esta tierra y de repente, en la primera cosecha, deja de caer ese pan. Un plan perfecto del Señor. ¿Sí? Dice que aquí de repente dice, un hombre con una espada desenvainada se le aparece a Josué de la nada. El ángel del Señor. Josué 5:13. Vamos a leer Josué 5:13. La hermana Sandra lo tiene. Amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Amén. Amén. Dice que Josué quiere saber si está de su lado o del lado del enemigo de Josué. Pero interesante aquí porque este hombre o este ángel, el ángel del Señor, dice que no apoya a ninguno de los dos porque es el comandante del ejército del Señor. Y usted se preguntará, pero ¿cómo es que no apoya a ninguno de los dos? ¿No? Al igual que la circuncisión, que es un símbolo de la promesa de Dios, y la Pascua es un recordatorio de la protección de Dios, este comandante revela que las batallas que Josué está a punto de liberar no tienen que ver nada con sus ambiciones políticas. Nada. Se trata de que Dios sea fiel a sus promesas. Dios es el verdadero comandante de los ejércitos de Israel, no Josué. Recordemos eso. Josué es el capitán que sigue órdenes del general. La única respuesta aquí de Josué, aquí fue inclinarse ante este gobernante. No tuvo de otra, recordemos eso. Se inclinó porque reconoció el poder de ese que estaba al frente de él. Josué 5:14-15. Vamos a leer. Hermana Dianeri lo tiene. Amén. Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. 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 Amén y amén. 3 oraciones, 3 frases aquí que nos indican quién es ese exactamente. Dice, postrándose sobre su rostro en tierra le adoró. Y eso me lleva a Génesis, ¿verdad? Cuando el ángel le muestra a Juan y Juan se baja a postrar delante del ángel y el ángel le dice, no te postre, porque yo soy igual que tú, soy consiervo tuyo. Pero este no para a Josué. ¿Por qué? Porque la adoración le pertenece a Dios. ¿Y quién es ese que está al frente de él? El mismo Dios. Dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Dice Josué. Lo reconoció de una vez. Quita el calzado de tus pies porque en lugar que está, santo es. El entorno de Dios siempre es santo. Y donde está Él, todo es santo. Josué 5, aquí 14-15, narra el encuentro de Josué con el príncipe del ejército de Jehová. Ante la batalla de Jericó. Esta es una teofanía, una aparición de Cristo preencarnado o una cristofanía que revela que Dios, no Josué, dirige la guerra. Josué adora aquí
y se somete, reconociendo la soberanía divina aquí, descalzándose por la santidad del lugar donde está. El comandante verdadero. La adoración y sumisión. Lugar santo. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con el Evangelio? Porque sucedió en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo con el pueblo hebreo. ¿Cómo podemos relacionar esto hoy? Hoy Dios se revela como el comandante de Israel, que los guiará a su reino y derrotará a sus enemigos. Ese comandante fiel es en última instancia nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Así como la batalla de Josué no estuvo vinculada a la ambición política de Josué, el reino de Jesús no está vinculado a este mundo tampoco. Recordemos eso. Y él mismo lo dijo. Vamos a leer Juan 18:36. La hermana Glenny lo tiene si está por ahí. Juan 18:36. Buenas noches, Dios lo bendiga. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Amén, amén y amén. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido una legión de ángeles, lo hubiera llamado, hubieran estado ahí para defenderlo. Pero él lo dijo. Aquí Juan presenta a Jesús explicando a Poncio Pilato que su reino no es terrenal, ni se sostiene por la fuerza demarcándose de las ambiciones políticas de este mundo. Al afirmar que su reino no es de este mundo, dice él. Jesús demuestra que su soberanía es espiritual y está basada en la verdad, el amor, no en la violencia. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace hoy en día. Nos prepara para luchar contra nuestros enemigos reales. Recordemos esos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos reales? Bueno, Efesios 6:12 nos habla con referencia a eso. Vamos a ver qué dice Efesios 6:12. La hermana Nicole no nos va a leer. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Recuerde que su enemigo que está frente a usted en forma humana, no es su enemigo, es el que está atrás o el que lo ha poseído. ¿Sí? Esto nos enseña que nosotros los cristianos enfrentamos una batalla espiritual, no física, contra fuerzas demoníacas organizadas en lugares de personas. Pablo advierte aquí que el verdadero enemigo son los poderes malignos que operan en el mundo. Y hoy más que nunca lo podemos ver. Casi lo podemos palpar con lo que está sucediendo en el mundo. Pronto, hermanos y hermanas, pronto vendrán noticias a este mundo donde usted dirá, pero ¿y dónde era que estaban? ¿Sí? Viven con nosotros, están con nosotros, han estado con nosotros desde el principio de la humanidad. Esos son los enemigos de Cristo, y el que sigue a Cristo se convierte también en el enemigo de esas tinieblas. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo circuncida nuestros corazones, no nuestros cuerpos. Él circuncida nuestros corazones para ponerlo listo para esa guerra espiritual. Como nos dice Colosenses 2:11. La hermana Ramona nos lo va a leer. Amén. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Amén. Nosotros los creyentes estamos espiritualmente circuncidados en Cristo. Juan 1:21. Circuncidado en Cristo, no físicamente, sino mediante el despojo de la naturaleza pecaminosa, el cuerpo carnal, al unirse a Él.
Esta obra divina, hermanos y hermanas, aquí es un cambio interno que elimina el dominio del pecado, demostrando que la fe en Cristo es suficiente y no se requieren rituales eternos para la salvación. No. El día pasado estuve escuchando un programa que escucho siempre en Israel, del señor, creo que el de nombre el Bakari, y él estaba haciendo una comparación que por qué los cristianos seguimos a Cristo y que por qué Cristo dijo que él no vino a abrogar la ley de Moisés, él vino a hacerla cumplir, que por qué los cristianos nosotros no traemos la ley de Moisés, no seguimos la ley de Moisés si seguimos a Cristo. O sea, cuando él dice eso, él dice, ¿por qué nosotros no nos circuncidamos? Porque eso era lo que la ley de Moisés exigía en aquel tiempo. Pero a él se le estaba olvidando que no vivimos con la ley. No vivimos en la ley, más bien vivimos en la gracia de Cristo. Porque ya no tenemos que hacer rituales externos, no tenemos que circuncidar, sino Cristo circuncida nuestros corazones. Nuestros corazones transformados son ahora señales internas de que la promesa de Dios de traer a su tierra prometida, la tierra se hará en realidad. Y gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la muerte pasa por encima de nosotros, tal como pasó por las puertas ensangrentadas de Israel en aquel tiempo en Egipto. Es lo mismo. Cuando Cristo circuncida su corazón, Él pone su sangre en su hogar. La muerte no tocará a su hijo. Juan 1:29 nos dice lo siguiente. ¿Quién tiene Juan 1:29 para que nos lo lea? Hermana Sara. Amén. Bendición. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 1:29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esto no es coincidencia, hermano, que hayamos preparado esta clase en Semana Santa, que vemos lo que le va a pasar al Cordero de Dios. Y aquí lo mencionamos. Jesús es nuestro oficial al mando aquí. Y nos has preparado para una nueva guerra espiritual santa. Porque no tenemos enemigos humanos. Recordemos eso. Esta guerra no se trata de apoderarse de una nación y exigir que sus ciudadanos se conviertan en cristianos. No se trata de eso. Se trata del poder del Espíritu Santo que hace retroceder las tinieblas de este mundo. La buena noticia aquí es que Jesús es incluso mejor que la buena noticia de Josué. Jesús ya ha derrotado a nuestros enemigos por completo. Lo derrotó en esa cruz, como nos lo dice aquí Juan 16:33. Hermana Wilma nos lo va a leer si está por ahí. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar, por favor? Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Un buen cristiano sigue eso al pie de la letra. Ahora, un cristiano mal informado lee de esta manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis riquezas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire cómo cambia la cosa, el panorama completo. Yo cambio aflicción a riquezas. El Señor nunca dijo que nosotros íbamos a tener riquezas en este mundo. Dijo que íbamos a tener la aflicción como Él la tuvo, que tendríamos que coger su cruz. Pero ¿qué dice Él? Confía, porque yo he vencido al mundo. Y de eso se trata, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:3, qué necio soy. Comencé en el espíritu, voy a terminar en la carne. No. Si yo sé quién va a ganar la guerra, si yo sé cuál es el vencedor, de antemano, ¿qué yo hago? Yo me pongo de ese lado.
No importa lo que pases en las batallas. Habrán batallas que usted no vas a ganar, pero la guerra sí la vas a ganar. Y aquí sabemos, porque el Señor le dice a su pueblo, no haré nada sin anunciárselo. Y Él no anuncia a nosotros que Él venció al mundo, que la guerra es de nosotros, somos victoriosos. Entonces, ¿pasaremos aflicción en este mundo? Claro que pasaremos aflicción en este mundo. Aquí en este grupo ahora mismo, si yo preguntara, ¿quién no le está enfermo? ¿Quién no le duele un dedo? ¿Quién no le duele un pie? ¿Quién no está pasando cosas en este mundo? Todos. Mire que en el grupo de oración, cuando pedimos, todo el mundo pide. Imagínese el grupito de nosotros. Ahora el mundo como está pidiendo. Estamos viviendo en un mundo caído, pero sabemos que Él venció el mundo y sabemos quién va a ganar la guerra. Entonces debemos de estar de ese lado vencedor. Porque de que va a venir, va a venir. Así como Josué cruzó el Jordán, así Cristo cruzará también a la Nueva Jerusalén con nosotros. No nos olvidemos de eso. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos advierte que en el mundo habrá aflicción, no riquezas, pero asegura que Él ha vencido el sistema del mundo, ofreciendo a sus seguidores valentía y consuelo inquebrantable. Aquí es un llamado, hermanos, a confiar en Cristo. Un llamado a confiar en nuestro Señor Jesucristo, no en las circunstancias para hallar paz interior, porque no la vamos a encontrar. Hoy, y le voy a decir la verdad, lo que menos tienen paz son los que tienen más. Aquellos millonarios, aquellos artistas, ¿usted cree que son felices? No son felices. Quizá usted con menos es más feliz que aquellos. Porque usted sabe que ya nuestro Señor Jesucristo derrotó a nuestros enemigos y venció al mundo. Las fuerzas de la oscuridad están a punto de desaparecer. Y el Dios que está en nosotros es mayor que las fuerzas demoníacas que están en el mundo. Porque Él venció el mundo. Como nos dice Primera de Juan 4:4. Vamos a leer Primera de Juan 4:4, hermana Yesenia, si está por ahí. Hermana Ramona, por favor. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vos en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Crea lo que es verdad. Gracias a Jesús, nuestro gran comandante en jefe. No debemos de tener miedo de este mundo, de su oscuridad, de sus ejércitos o de su política. Como cristianos no debemos de temer. No debemos de tener miedo porque sabemos quién va a ganar la guerra. Si usted está seguro, si usted dejó que Cristo circuncidara su corazón, no hay miedo, porque usted se gozará. ¿Sí? Y Jesús, que es nuestro comandante, está del lado de Dios, del lado de Yahweh. Y no importa cuándo luchen los poderes de este mundo, no importa, su reino seguramente llegará y pronto. Aquí la identidad exacta del ángel del Señor no se explica directamente en la Biblia. Sin embargo, existen muchas pistas importantes que revelan aquí que se trata de un ser único, distinto de los demás ángeles. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de apariciones de los ángeles en las Escrituras. Recordemos el encuentro de Agar en el desierto. ¿Sí? El que le hace una promesa respecto a su hijo Ismael. También aquel ángel que impidió que Abraham sacrifique a Isaac. Se aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Dice que transmite un mensaje exhortando al Israel descarriado. Todo eso fueron apariciones, cristofanía, teofanía, Dios encarnado en esta tierra. Vamos a leer Jueces 2:1. Hermana Elena nos lo va a leer. Amén. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo,
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Amén. Me fascina cómo termina eso. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Eso mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí. Este ángel aquí llama y comisiona a Gedeón, además de realizar un milagro. Ejecuta una plaga sobre Israel en tiempo de David. Aparece en una visión del profeta Zacarías. En varios de estos pasajes, hermanos y hermanas, el ángel del Señor habla como Dios, se identifica con Dios y actúa con la autoridad de Dios. En más de una ocasión, aquí vemos, quienes vieron el ángel del Señor temieron por sus vidas, porque habían visto al Dios vivo. Y esto nos lo narra Jueces 13:22. Hermana Sandra, no lo vas a leer. Amén, bendiciones. Jueces 13:22. La palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Amén. Manoa dice a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Muestra el temor de Manoa al pensar que ver a Dios, el ángel de Jehová, traería la muerte, reflejando la creencia antigua de aquel tiempo de que el ser humano no podía sobrevivir a tal encuentro. Una pura realidad. Sin embargo, la respuesta de su esposa destaca la gracia divina aquí, el propósito de Dios que trae vida y no destrucción. Recordemos quién era Manoa, ¿verdad? El padre de Samsón. Vamos a leer leyendo Jueces 6:22, que es la última. Amén. Amén. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Amén. Amén. Ah, Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara, así como lo vio Moisés. Bueno, Moisés vio una teofanía, ¿verdad? Aquí es una cristofanía. Aquí, por lo tanto, podemos decir que al menos en ciertos casos, el ángel del Señor es una cristofanía, una aparición de Dios en forma física, humana, palpable, ¿verdad que sí? Las apariciones del ángel del Señor cesan después de la encarnación de Cristo. ¿Sabía usted eso? No se ven más. Aunque los ángeles se mencionan muchas veces en el Nuevo Testamento, el ángel del Señor no aparece después del nacimiento de Jesús. No. Y esto nos muestra que Jesús, el ángel del Señor, tiene el control de todas sus batallas. Siempre las ha tenido y siempre las tendrá. Solo ten fe, como dice él, ten fe y espera y recuerda lo que hice por ti. Y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Son las 8:11. Gracias al Señor y su misericordia nos ha traído hasta aquí. La semana que viene seguimos con la lección 31 y vamos a adentrarnos al capítulo 6, la caída de Jericó, Josué 7:8, Acán y la caída de Haití. Dios le bendiga en esta Semana Santa y nos veremos la próxima semana. Y aquellos que van para el templo, el viernes estaremos predicando las 7 palabras y el domingo el mensaje de resurrección. Dios les bendiga a todos. Están todos invitados los que están en el área. Gracias. Amén, ministro. Muchísimas gracias otra vez por siempre compartir por gracia lo que por gracia recibes. Que Dios te siga bendiciendo y colmando de mucha sabiduría, mucho discernimiento. Muchísimas gracias.